Historia de la filosofía, por Nicolás Sabagnano, volumen 3, 202, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 6, el neocriticismo, 733, Brunswick. La vistorización de la actitud crítica, el reconocimiento de que la actividad organizadora del mundo del conocimiento y del mundo de los valores humanos está en continuo devenir, es la característica del neocriticismo de Leon Brunswick, 1869-1944, profesor de la Sorbona, cuya especulación se enlaza con la del historicismo alemán. Brunswick acepta y mantiene rigurosamente el principio crítico. La filosofía no aumenta la cantidad del saber humano, es una reflexión sobre la cualidad de ese saber. Por otra parte, el saber no es un sistema cerrado y completo, sino un desarrollo histórico, cuyas partes se pueden distinguir y definir, pero que no termina nunca. La historia del saber humano es el laboratorio del filósofo. Brunswick considera todos los aspectos de la civilización occidental en su historia: las ciencias matemáticas, las etapas de la filosofía matemática, 1912, las ciencias físicas, la experiencia humana y la causalidad física, 1922, las doctrinas metafísicas, morales y religiosas, el progreso de la conciencia en la filosofía occidental, 1927, y la misma actitud espiritualista de replegarse dentro de sí, el conocimiento de sí, 1931. Finalmente, su último escrito, Herencia de palabras, herencia de ideas, 1945, es asimismo una consideración histórica de algunas palabras fundamentales: razón, experiencia, libertad, amor, Dios, alma, con objeto de investigar su significado primordial. Brunswick es también autor de estudios históricos sobre Spinoza, 1894, y Pascal, 1932. Y expresó por vez primera sus puntos de vista fundamentales en un libro titulado La modalidad del juicio, 1897. Es misión de la filosofía, según Brunswick, el conocimiento del conocimiento, un objetivo específicamente crítico en el sentido kantiano, por el cual la filosofía se presenta como conocimiento integral. En efecto, el único conocimiento que se adecúa a su objeto es el conocimiento del conocimiento mismo. Así como en el conocimiento científico, el espíritu que conoce y el objeto a conocer se enfrentan con su fijeza inmutable, en el conocimiento integral de la filosofía, el espíritu trata de descubrirse a sí mismo en su movimiento, en su actividad, en su acción viva y creadora. La actividad intelectual que adquiere conciencia de sí misma. He aquí el estudio integral del conocimiento integral. He aquí la filosofía. Este punto de vista conduce a Brunswick a identificar el principio espiritual que produce el saber científico y las demás manifestaciones humanas, arte, moralidad, religión, con el principio crítico, que reflexiona sobre estas producciones espirituales. La resolución total del espíritu, en todas sus manifestaciones, es la reflexión crítica, es el fin que Brunswick persigue en todos los campos, intentando demostrar que es propia del desarrollo histórico del saber del mundo humano en general. Así, las etapas de la filosofía matemática han sido las etapas de la liberación del espíritu respecto del horizonte cerrado de las representaciones sensibles y, por consiguiente, las etapas de la actividad libre del pensamiento que subordina la experiencia a sí mismo. Del mismo modo, la evolución de la física, considerada en la obra La experiencia humana y la causalidad física, consiste en la formación de una conciencia intelectual, por la cual la vida espiritual se eleva por encima de la inconsciencia instintiva, en la que el orden biológico concluye naturalmente. Pero esta experiencia intelectual no anula la objetividad del mundo. El idealismo crítico, así llama Brunswick preferentemente a su doctrina, no pone el yo delante del no yo, o el no yo delante del yo. El yo y el no yo son, para él, dos resultados solidarios de un mismo proceso de la inteligencia. El progreso de la ciencia hace más humano nuestro conocimiento de las cosas.
pero hace también más objetivos los procedimientos de nuestro conocimiento. Es evidente que este punto de vista excluye todo realismo, toda afirmación de una realidad en sí, que no se reduzca al objeto puesto o producido por el acto de entender. Excluye, asimismo, una realidad empírica independiente del pensamiento reflexivo, pero no reconoce a la razón la libertad absoluta de moverse y de producir sin límites y sin disciplina. Contrariamente a la imaginación creadora del artista o del poeta, la razón está sometida a la prueba de los hechos y a su oscura oposición. Encuentra, a cada paso, resistencias imprevistas, que deshacen las generalizaciones prematuras, las limitaciones temerarias, las extrapolaciones demasiado fáciles. La experiencia actúa sobre la razón mediante choques, que sacan a la razón de su pereza dogmática y le incitan a crear nuevos principios de estrategia, nuevas técnicas para superar los obstáculos. Sin embargo, no se puede hipostatizar lo que está más allá de estos choques, imaginando una realidad que los produzca. Todo lo que se puede decir es que la experiencia ofrece con ellos a la razón puntos de referencia, con relación a los cuales la actividad de la razón se orienta, se cimenta, se constituye como verdad. Desde este punto de vista, interioridad y exterioridad no son contradictorias, sino que se prolongan la una en la otra y constituyen la totalidad del conocer y del ser. Como en el saber científico, también en el mundo moral y religioso, el progreso consiste en el prevalecimiento gradual del principio crítico sobre el principio de la espiritualidad inmediata. La historia de la humanidad traduce el choque de dos actitudes hostiles, la del Homo credulus, que se entrega a la inercia del instinto, y la del Homo sapiens, fiel a la autonomía de la razón. El progreso de la reflexión, que ha disipado en el terreno especulativo la concepción realista del mundo y de la verdad, debe conducir en el dominio moral a rechazar el peso de la tradición, la constricción de la autoridad externa, las sugerencias angostas del ambiente social. Y así como en el orden teórico es necesario renunciar a todo sistema de categorías, del mismo modo el advenimiento de la razón práctica exige el abandono de todo código de preceptos ya hechos, de toda escala de valores fijos, y aporta al hombre la libertad de su futuro. El espíritu humano crea los valores morales, como crea los científicos y los estéticos. En todos los dominios, los héroes de la vida espiritual son aquellos que, sin referirse a modelos superados, a precedentes ya anacrónicos, han lanzado delante de sí las líneas de inteligencia y de verdad destinadas a crear el universo moral, del mismo modo que han creado el universo material de la gravitación y de la electricidad. Al igual que la conciencia intelectual, la conciencia moral nació el día en que el hombre rompió el cerco de su egoísmo. La reflexión nos ha apartado del centro puramente individual de nuestros deseos y de nuestros intereses personales, para revelarnos, en nuestra condición de hijos, de amigos, de ciudadanos, una relación de la cual nosotros solos somos uno de los términos, y para introducir así en la raíz de nuestra voluntad una condición de reciprocidad, que es la regla de la justicia y el fundamento del amor. En el dominio religioso, solo la reflexión sustrae la conciencia de toda creencia antropomórfica o supersticiosa y hace ver en Dios solamente el valor supremo que es verdad y amor, y no puede estar revestido de ningún otro atributo. Brunswick, que llama también humanismo a su doctrina, afirma la total inmanencia de Dios en el mundo, y precisamente en el esfuerzo de la reflexión humana. Un Dios está presente en todo esfuerzo de coordinación racional, en virtud del cual el espíritu une la mínima parte del ser, el más pequeño acontecimiento de la vida, a la totalidad del devenir universal. Fuera de esta unidad, que el espíritu realiza consigo mismo en el acto de la reflexión crítica, nada se puede encontrar, porque nada se puede buscar. El humanismo sustituye la imaginación de un creador trascendente por la realidad del hombre, artesano de su propia filosofía. Solo el hombre es el instrumento de ese progressus ordinans que la reflexión puede producir en todos los campos del mundo humano. Dios se realiza precisamente
en este progreso. El Dios que nosotros buscamos, el Dios adecuado a su prueba, no es el objeto de una verdad, sino aquello por lo cual existe la verdad. No es alguien que nosotros hagamos entrar en el círculo de nuestros afectos, que converse con nosotros en el curso de un diálogo, en el cual, cualesquiera que sean su altura y su belleza, está bien claro que solo el hombre formula las preguntas y las respuestas. Dios es aquello por lo cual el amor existe entre nosotros. Es la presencia eficaz de donde procede todo el progreso de la persona humana. Es la presencia eficaz de donde procede todo el progreso que la persona humana alcanzará en el orden de los valores impersonales. La filosofía de Brunswick es un injerto del principio del criticismo en el tronco del espiritualismo francés tradicional. La actividad crítica o reflexiva, que según Brunswick es el único a priori de todo el mundo humano, la concibe él como una actividad espontánea y en cierta manera creadora sobre el modelo del impulso vital de Bergson. El tono de la filosofía de Brunswick es decididamente optimista. El progreso es la ley de desarrollo de la actividad crítico-racional y todo el devenir de la historia humana es el predominio progresivo de esta actividad.